Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. En una noche donde la élite madrileña se reunía para celebrar, una joven cocinera fue humillada frente a cientos de personas. Lo que nadie imaginaba es que el hombre más poderoso de la sala no solo probaría su comida, sino que apostaría todo por ella. El aroma a romero y ajo tostado luchaba valientemente por infundir calidez en el aire frío y aséptico del salón de eventos, un espacio imponente en el corazón del barrio de Salamanca. Clara Martín, con el corazón encogido y las manos húmedas, sentía el peso de 300 pares de ojos clavados en su espalda, aunque en realidad nadie la estuviera mirando directamente. Era la sensación de ser una intrusa en un mundo que no le pertenecía, un universo de sedas y susurros donde su delantal de lino blanco parecía un grito fuera de lugar. Cada paso que daba desde la cocina hasta el salón principal era un acto de fe y terror, llevando en sus platos no solo comida, sino la suma de todas sus esperanzas, el sueño de una vida entera y la única oportunidad tangible de asegurar el futuro de su padre. El murmullo de las conversaciones era un zumbido amenazante, una cuenta atrás para el veredicto que podría construir o destruir su mundo en un instante. El camarero, con una eficiencia silenciosa y casi robótica, depositó el primer plato frente a Verónica Mendoza. Ella era la anfitriona del evento benéfico, una figura prominente de la alta sociedad madrileña, cuya sonrisa fina y perfectamente dibujada recordaba más al filo de una navaja que a un gesto de amabilidad. Clara se detuvo a una distancia prudente, alisando su delantal por enésima vez, un tic nervioso que no lograba calmar el temblor de sus manos. Observó cómo Verónica levantaba la pequeña tosta de pan artesano, cómo la examinaba con una mirada crítica antes de llevársela a la boca. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo se estiraba en una agonía insoportable mientras la mujer masticaba con una lentitud deliberada, casi teatral. Clara contuvo la respiración, sintiendo cómo una gota de sudor frío le resbalaba por la sien, consciente de que su futuro pendía de aquel paladar exigente y poderoso. Sin dignarse a mirar a Clara, Verónica se inclinó ligeramente hacia su acompañante, un hombre con un traje impecable que asentía a cada uno de sus gestos. Su voz, aunque no era un grito, fue proyectada con una claridad calculada, lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas, y por supuesto la propia Clara, pudieran oírla sin dificultad. Un intento rústico, comentó, paladeando la palabra rústico como si fuera un insulto, casi de principiante. El comentario, cargado de un desdén gélido, se extendió por el salón como una mancha de vino tinto sobre un mantel de lino inmaculado. Rápido, indeleble y absolutamente devastador. Unas risas ahogadas surgieron de una mesa cercana y el murmullo general cambió de tono, ahora teñido de lástima y burla. Para Clara fue como un golpe físico que le robó el aire y le cubrió el rostro con un calor humillante. En una mesa más alejada, estratégicamente situada para observar sin ser el centro de atención, se sentaba Rafael Torres, el temido CEO de la constructora más importante del país. Probó el mismo pan sin prestar atención al drama que se desarrollaba. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente cerró los ojos por un instante fugaz, su mandíbula aprieta revelando una tensión interna que nadie podría adivinar. El sabor de aquel pan, con su toque inconfundible de aceite de oliva virgen extra y ajo asado, no le evocó un análisis culinario, sino que lo transportó a un lugar que había sellado con 7 llaves hacía décadas: la modesta cocina de su abuela en un pueblo de Castilla. Abrió los ojos justo a tiempo para ver el rostro desencajado de Clara, y una ira fría y desconocida
comenzó a arder en su interior ante la crueldad casual de la escena. Aquella cena no era un capricho para Clara, ni un simple escalón en una carrera culinaria. Era la única vía que había encontrado para hacer frente a las facturas crecientes de la clínica de rehabilitación en Chamberí, donde su padre, un antiguo albañil de manos curtidas y sonrisa fácil, luchaba por recuperarse de un accidente laboral que casi lo deja postrado en una cama. Cada plato que salía de su cocina, cada receta heredada de su abuela, estaba impregnado de la desesperada necesidad de reunir el dinero para ese tratamiento. La humillación de Verónica Mendoza no solo atacaba su talento, atacaba directamente la esperanza de su padre, convertía su esfuerzo en una anécdota cruel y ponía en jaque la única tabla de salvación a la que podían aferrarse. La vergüenza era amarga, pero el miedo era paralizante. La sensación de ser invisible, esa herida profunda que Clara llevaba arrastrando desde la infancia, se había transformado de repente en su opuesto, una visibilidad monstruosa y humillante. Siempre se había sentido subestimada, la chica buena y callada que pasaba desapercibida en su trabajo como asistente administrativa, soñando en secreto con sartenes y fogones. Ahora, bajo los focos de aquel lujoso salón, su sueño se convertía en una pesadilla pública. Quería correr, esconderse en la seguridad de su pequeño apartamento en Malasaña y llorar hasta quedarse sin lágrimas. Sin embargo, sus pies parecían de plomo, anclados al suelo por el peso del fracaso. Se sentía desnuda, expuesta, y el único instinto que le quedaba era el de aguantar, de no derrumbarse allí mismo, de no darles a todos el espectáculo completo de su devastación. Desde su privilegiada atalaya, Rafael Torres analizaba la situación con la frialdad de un estratega. Conocía perfectamente a gente como Verónica. Su mundo corporativo estaba lleno de ellos, personas que construían su poder sobre las ruinas de otros, que utilizaban la humillación como una herramienta para reafirmar su estatus. Pero en la comida de Clara había percibido algo que llevaba años sin encontrar en su entorno: autenticidad. No era un plato pretencioso diseñado para impresionar, sino una elaboración honesta que hablaba de cuidado, de memoria, de afecto. Era un sabor que le recordaba por qué había empezado a trabajar tan duro, un ideal que había perdido en el camino hacia la cima, y ver cómo esa pureza era pisoteada por la arrogancia de Verónica le provocó un rechazo visceral, una necesidad imperiosa de intervenir. Clara finalmente logró moverse, retirándose a la cocina con una dignidad frágil que le costaba cada gramo de su fuerza de voluntad. El ruido de los platos y las órdenes de los camareros le sonaba ahora como una cacofonía burlona. Intentó esquivar las miradas compasivas del resto del personal de cocina, miradas que, aunque bien intencionadas, solo servían para avivar las llamas de su vergüenza. Se sentía marcada, etiquetada como la aficionada que había osado jugar en la liga de los profesionales y había sido aniquilada. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal, 1, 2, 3 veces. Seguramente eran sus amigos, quizás habían visto algo en redes sociales. No podía enfrentarse a ello. Apagó el dispositivo, deseando poder apagarse a sí misma con la misma facilidad, desaparecer y despertar cuando todo hubiera pasado. Lo que Clara no sabía era que su humillación ya había cobrado vida propia en el mundo digital. Un invitado con más ingenio que escrúpulos había grabado un vídeo corto del momento exacto del comentario de Verónica, enfocando su sonrisa satisfecha y luego el rostro pálido de Clara. Lo había subido a sus historias de Instagram con una frase ingeniosa y cruel: hay sueños que se sirven poco hechos. En cuestión de minutos, la historia fue compartida, comentada y reenviada. Antes de que el postre llegara a las mesas, el fracaso de Clara ya era un micromeme circulando por los chats de la élite,
madrileña. Un chisme efímero que servía de entretenimiento en una noche por lo demás predecible. La tecnología había convertido su fracaso personal en un espectáculo público instantáneo. Rafael, con el teléfono en la mano, vio una de esas historias compartidas en un grupo de empresarios. Observó el vídeo, la expresión de superioridad de Verónica, el dolor contenido en el rostro de Clara, y entonces, algo dentro de él, un resorte que llevaba años oxidado, saltó. Sintió una oleada de furia protectora, un impulso que desafiaba toda lógica empresarial y toda prudencia. No era su problema, no era su batalla. Involucrarse era un riesgo innecesario. Pero la injusticia de la situación, la cobardía del ataque, le pareció insoportable. Sin pensarlo dos veces, abrió su perfil de LinkedIn, la plataforma profesional donde cada palabra suya era analizada al milímetro por inversores y rivales, y sus dedos comenzaron a volar sobre el teclado. Iba a hacer algo impulsivo, algo temerario. Iba a apostar su reputación por el sabor de aquel pan rústico. Rafael Torres pulsó publicar, y una extraña sensación de calma lo invadió, como la quietud que precede a una tormenta. Su publicación en LinkedIn era breve, afilada y letal, un misil de precisión en el mundo corporativo. El verdadero valor no reside en el pulido artificial, sino en la autenticidad que cuenta una historia. Anoche, en un evento en Madrid, probé ambas cosas. Me quedo con la segunda. El talento merece respeto, no arrogancia. No mencionó a Verónica ni a Clara, pero no era necesario. En el exclusivo ecosistema de la élite madrileña, el mensaje fue inequívoco. Apagó su teléfono y contempló las luces de la Castellana desde su ático. Sabía que acababa de encender una mecha, y no tenía del todo claro si estaba preparado para la explosión que vendría a continuación. Había actuado por instinto, un impulso que su lógica empresarial no podía justificar. Clara se despertó a la mañana siguiente con el zumbido incesante de su teléfono sobre la mesita de noche. Lo había encendido por pura costumbre, esperando enfrentarse a mensajes de lástima o, peor aún, al silencio. En cambio, se encontró con una avalancha de notificaciones, solicitudes de amistad, mensajes directos y decenas de personas compartiendo una publicación. Con manos temblorosas, abrió el enlace que una amiga le había enviado. Leyó las palabras de Rafael Torres 1, 2, 3 veces. Una oleada de incredulidad la recorrió. Aquel hombre, el CEO imponente que parecía tallado en hielo, la estaba defendiendo. Era un gesto tan inesperado, tan público, que no sabía cómo procesarlo. Se sentía como si un león hubiera intervenido para proteger a un gorrión. La gratitud se mezclaba con una profunda confusión. ¿Por qué lo había hecho? La llamada llegó a media mañana. Una voz femenina, eficiente y cortés, se presentó como la asistente de Rafael Torres. El señor Torres desearía reunirse con usted esta tarde, si tiene disponibilidad. Clara, todavía aturdida, apenas pudo balbucear un sí. Horas después, se encontraba en la sala de espera de la oficina de Constructora Torres, un espacio minimalista en lo alto de un rascacielos que dominaba el paseo de la Castellana. El silencio era abrumador, solo roto por el suave clic del teclado de la asistente. Se sentía diminuta e insignificante en aquel templo del poder y el dinero. Su chaqueta de segunda mano, una afrenta a los muebles de diseño y las obras de arte contemporáneo que colgaban de las paredes. Cada minuto de espera aumentaba su nerviosismo hasta convertirlo en un nudo en el estómago. Finalmente, la puerta del despacho se abrió. Rafael Torres la recibió de pie, con un gesto neutro. Su oficina era aún más impresionante, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. «Señorita Martín, gracias por venir», dijo.
su voz tan controlada como el resto de su apariencia. Clara, intimidada, comenzó a hablar. «Señor Torres, yo no sé cómo agradecerle lo que hizo. La publicación...» Él la interrumpió, no con rudeza, sino con una franqueza desarmante. «No lo hice por usted. Lo hice porque detesto la mediocridad arrogante y el espectáculo de la humillación pública. Su comida no era mediocre, era honesta». La declaración la dejó sin palabras. Establecía una distancia clara. Esto era una cuestión de principios, no un acto de caridad personal. Era una transacción, aunque ella no entendiera cuál era la moneda de cambio. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Verónica Mendoza leía la publicación de Rafael con una furia helada. No solo era una defensa de aquella cocinera insignificante, sino un ataque directo a su juicio y a su estatus. Rafael estaba desafiando las reglas no escritas de su círculo y lo estaba haciendo públicamente. Consideraba su gesto no como una nobleza, sino como una debilidad sentimental, un impulso errático e impropio de un líder. Cogió su teléfono y llamó a uno de los miembros más influyentes del Consejo de Administración. «Tenemos que hablar», dijo con una voz sedosa pero firme. «Rafael está poniendo en riesgo la imagen de la compañía. Ha convocado una reunión de urgencia con el Consejo. Es sobre ti y tu última cruzada personal». La guerra había comenzado. La sala de juntas de Constructora Torres era un campo de batalla silencioso. Los miembros del Consejo, hombres y mujeres de rostros impasibles, escuchaban mientras Verónica exponía sus argumentos. «Nuestra marca se basa en el lujo, la exclusividad y la perfección. Nuestros clientes compran un ideal de vida inalcanzable», argumentaba con una lógica impecable. «Y ahora nuestro CEO alaba públicamente la cocina rústica y honesta. Está enviando un mensaje equivocado, un mensaje de debilidad que nuestros competidores no tardarán en explotar». Utilizó gráficos y proyecciones para mostrar una supuesta correlación entre la imagen pública de un CEO y el valor de las acciones, pintando a Rafael como un riesgo andante. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a minar su autoridad y presentarlo como un líder guiado por emociones. Rafael escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando Verónica terminó, un silencio tenso se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él. Se levantó, tranquilo y sereno, y caminó hacia la ventana. «Verónica tiene razón en una cosa», comenzó, sorprendiendo a todos. «Nuestra marca es lujo, pero el concepto de lujo está cambiando. La nueva generación de compradores no busca solo opulencia, busca historias, busca autenticidad, buscan algo real». Se giró para enfrentarlos. «Mi publicación no fue un impulso, fue un movimiento estratégico. Nos posiciona como una empresa con alma, no solo con hormigón. La autenticidad», concluyó, mirando directamente a Verónica, «es el activo más valioso del siglo XXI. Y nosotros acabamos de alinearnos con ella». La sala quedó dividida. Algunos miembros del consejo parecían intrigados por la audaz perspectiva de Rafael, mientras que otros, los más conservadores y aliados de Verónica, fruncían el ceño con escepticismo. La presión era palpable. Rafael se dio cuenta de que las palabras no serían suficientes. Necesitaba una demostración de fuerza, una jugada que dejara clara su convicción y silenciara a sus críticos de una vez por todas. Sintió el precipicio bajo sus pies y, en lugar de retroceder, decidió saltar. «De hecho», continuó, su voz resonando con una nueva autoridad, «creo tanto en este nuevo enfoque que he tomado una decisión». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Sabía que lo que iba a decir podría costarle su carrera, pero también era la única forma de ganarla.
Constructora Torres va a contratar a Clara Martín para que se encargue del catering del evento más importante del año, el lanzamiento de nuestra nueva promoción de lujo en la finca, anunció. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva en la sala. El silencio se convirtió en un murmullo de asombro y consternación. Verónica lo miró con los ojos desorbitados, incrédula ante semejante temeridad. Había acorralado a Rafael, y él no solo no se había rendido, sino que había doblado la apuesta de una manera espectacular y suicida. Acababa de atar su destino profesional al de una cocinera aficionada y humillada públicamente. Era el punto de no retorno. Ahora, el éxito o el fracaso de Clara sería, de manera inextricable, el suyo propio. Esa misma tarde, Rafael se presentó sin previo aviso en el portal del edificio de Clara en Malasaña. El contraste entre su impecable traje de 1.000 euros y el ambiente bohemio y ligeramente desgastado del barrio era casi cómico. Cuando Clara le abrió la puerta, se quedó paralizada al verlo allí. Una figura imponente que parecía llenar por completo su pequeño pasillo. Él entró en su apartamento, sus ojos recorriendo con curiosidad el espacio acogedor pero modesto, lleno de plantas, libros de cocina y el aroma persistente de especias. El mundo de Rafael, de acero y cristal, chocaba frontalmente con el de Clara, de madera y cerámica. La tensión entre ambos universos era casi tan palpable como la que existía entre ellos dos. Le explicó la situación sin rodeos, exponiendo la apuesta que había hecho ante el consejo. Le ofreció el contrato del evento, una suma de dinero que a Clara le pareció astronómica, suficiente para pagar el tratamiento de su padre durante años. Pero el miedo casi superaba al alivio. «Es una locura, señor Torres», susurró ella, sentada en el borde de su sofá. «Yo nunca he hecho algo tan grande, y si fallo, usted lo perderá todo». Rafael la miró fijamente y por primera vez ella vio algo más allá de la fachada del CEO implacable. «Lo sé», admitió él en voz baja, «pero las locuras a veces son las únicas que merecen la pena. No le pregunto si tiene miedo, le pregunto si confía en su cocina». La pregunta caló hondo, desafiándola a creer en sí misma como él parecía hacerlo. Clara aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Las reuniones ya no eran en su imponente despacho, sino en la cocina de Clara, que se convirtió en el cuartel general de la operación. Rafael, sorprendentemente, se implicó en cada detalle. Probaba cada plato que ella preparaba, no con la condescendencia de un crítico, sino con una concentración intensa. Hacía preguntas, desafiaba sus elecciones, la empujaba a perfeccionar cada sabor. Discutían sobre la presentación, sobre la logística, sobre la historia que querían contar con cada bocado. Él era exigente, implacable, pero también escuchaba. Y en esos momentos, entre el aroma del tomillo y el hervor de un guiso, la formalidad comenzó a desvanecerse. Un día, mientras Clara trabajaba en una nueva versión del rabo de toro, el plato de su humillación, Rafael se quedó observando el cuaderno de recetas de su abuela, abierto sobre la encimera. Las páginas estaban gastadas, manchadas de aceite y harina, con anotaciones en los márgenes, hechas con distintas caligrafías. «Esta receta», dijo él en voz baja señalando una página. «Mi abuela hacía una muy parecida». Fue una confesión inesperada, una pequeña grieta en su armadura de cinismo. Clara levantó la vista y lo vio perdido en un recuerdo, su mirada suavizada por la nostalgia. Decía que el secreto no estaba en la carne, sino en la paciencia, compartió ella, y él asintió con una media sonrisa, un gesto tan raro que a Clara le pareció un pequeño milagro. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente.
Dejaron de ser un CEO y su contratada para convertirse en dos conspiradores unidos por una causa común. Él comenzó a llamarla Clara en lugar de señorita Martín, y ella, aunque todavía con cierta timidez, empezó a tutearlo en los momentos de mayor intensidad creativa. Él se encontró compartiendo detalles sobre la presión del consejo, sobre las tácticas de Verónica, tratándola como a una socia. Ella, a su vez, le habló de su padre, de su miedo al fracaso, permitiéndole ver la vulnerabilidad que se escondía tras su determinación. Estaban construyendo un frágil puente de confianza sobre el abismo que separaba sus dos mundos, sin darse cuenta de que cada tablón que ponían los acercaba más. Un sábado por la mañana decidieron que necesitaban encontrar un proveedor de carne excepcional. Rafael, en un impulso, la acompañó al mercado de maravillas, un lugar vibrante y caótico que era la antítesis de su existencia ordenada. Verlo allí, con su traje a medida y sus zapatos relucientes, esquivando carritos de la compra y tratando de no parecer incómodo ante los gritos de los vendedores, provocó en Clara una ternura inesperada. Estaba tan fuera de su elemento que parecía casi humano. Nunca había estado en un sitio como este, confesó él, mirando a su alrededor con una mezcla de fascinación y horror. Lo sé, respondió ella con una sonrisa burlona. Se te nota en la cara. Aquel comentario relajado marcó un antes y un después en su relación. Después de negociar con un carnicero que parecía conocer a Clara de toda la vida, se sentaron en un pequeño bar dentro del mercado a tomar un café. El lugar era ruidoso y estaba abarrotado, pero por primera vez Clara vio a Rafael relajado. Él se quitó su carísimo reloj suizo y lo dejó sobre la mesa, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para ella. Hablaron durante más de una hora, no de menús ni de inversores, sino de sus vidas. Él le preguntó por su infancia, por sus sueños antes de la cocina. Ella le preguntó por qué siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «Es el precio del control», respondió él. «O al menos eso es lo que siempre me he dicho a mí mismo». La confesión quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que ambos entendieron. En ese ruidoso bar, rodeados de gente corriente, Rafael se dio cuenta de algo profundo. Llevaba años construyendo muros a su alrededor, usando el poder y el dinero como un escudo para protegerse de cualquier posible decepción. Creía que el control absoluto era sinónimo de seguridad, pero allí, sentado frente a Clara, cuya única arma era su pasión y un cuaderno de recetas viejas, sintió una paz que no había experimentado en años. La vulnerabilidad de ella no era una debilidad, sino una forma de fuerza que él no comprendía, pero que empezaba a admirar profundamente. Por un momento, deseó poder deshacerse de su armadura, aunque fuera solo por un instante, y respirar el mismo aire que ella. Clara, por su parte, descubrió al hombre que se escondía detrás del CEO. Vio destellos de una soledad inmensa, la de alguien que ha llegado tan alto que ya no puede conectar con nadie a nivel del suelo. Su cinismo no era maldad, sino una capa protectora forjada a base de traiciones y decepciones. Sintió una extraña necesidad de protegerlo, de mostrarle que no todo el mundo tenía un precio, que existían cosas como la lealtad y el afecto genuino. La gratitud inicial que sentía hacia él se estaba transformando en algo más complejo, una mezcla de admiración, empatía y una atracción que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Se dio cuenta de que ya no luchaba solo por su padre, ahora también luchaba por él. La visita semanal a la clínica de rehabilitación adquirió un nuevo matiz. Cuando Clara le contó a su padre la noticia del contrato, él la miró con una mezcla de orgullo infinito y preocupación. «Ten cuidado, hija», le dijo, su voz ronca por la emoción. «Ese mundo es peligroso. No dejes que te cambien». Clara le apretó la mano.
No lo harán, papá. Además, no estoy sola en esto. La convicción en su propia voz la sorprendió. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. La alianza con Rafael, nacida de la humillación y la estrategia, se había convertido en un pilar inesperado que la sostenía. Rafael también sentía la presión desde su flanco. Una noche, recibió una llamada de uno de los pocos miembros del consejo que aún lo apoyaba. «Ten mucho cuidado, Rafael», le advirtió su aliado. «Verónica no se va a quedar quieta. Está hablando con los inversores, sembrando dudas sobre tu juicio. Si el evento de la finca no es un éxito rotundo, no solo te destituirá, sino que se asegurará de que tu reputación quede hecha trizas. No podremos hacer nada para evitarlo». Rafael colgó el teléfono y miró por la ventana de su despacho. El vértigo era real, pero por primera vez no le asustaba. La apuesta era alta, pero la posible recompensa ya no era solo profesional. Días antes del gran evento, la tensión era máxima. Clara apenas dormía, repasando cada detalle una y otra vez en su mente. Rafael pasaba más tiempo en la cocina de Malasaña que en su propia oficina, algo que no pasaba desapercibido para su asistente ni para sus rivales. Una noche, mientras probaban el puré de patata trufado que acompañaría al rabo de toro, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma cuchara. El contacto fue breve, eléctrico, y ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado. Se miraron, y en el silencio de la pequeña cocina, el aire se cargó de una electricidad que no tenía nada que ver con la gastronomía. La línea entre lo profesional y lo personal se había vuelto peligrosamente borrosa. Verónica Mendoza, desde la distancia, observaba cada movimiento. Tenía informantes por todas partes y sabía de la creciente cercanía entre Rafael y Clara. Esto, lejos de preocuparla, alimentaba su plan. La percibida relación no hacía más que reforzar su argumento de que Rafael estaba actuando por un capricho personal y no por estrategia empresarial. Dejaba que se enredaran en su pequeña burbuja, preparando su propio ataque, uno que no sería una humillación pública, sino un golpe de gracia logístico y silencioso. Creía tener la jugada maestra que los destruiría a ambos, y estaba dispuesta a esperar el momento perfecto para ejecutarla, saboreando la anticipación de su victoria. La relación de Clara y Rafael, forjada en la adversidad, se había convertido en un refugio para ambos. Para ella, él representaba la seguridad y la fe en su talento que nunca había tenido. Para él, ella era un ancla a una realidad más auténtica, un recordatorio de que existía un mundo más allá de las cifras y los contratos. Él la retaba a ser más audaz en su cocina, a no tener miedo de experimentar. Ella, sin darse cuenta, lo desafiaba a ser más vulnerable, a permitirse sentir. «A veces creo que me contrataste solo para poder comer bien todos los días», bromeó ella una tarde. «Es una de las mejores inversiones que he hecho nunca», respondió él, y la seriedad en su voz hizo que la broma se convirtiera en una declaración sincera. El humor se convirtió en un salvavidas en medio de la tensión. Rafael, con su torpeza en el entorno caótico de la cocina, era a menudo el blanco de las bromas de Clara. Un día intentó ayudar a amasar pan y terminó cubierto de harina, pareciendo un fantasma con un traje carísimo. Clara se rió a carcajadas, una risa tan genuina y contagiosa que él, tras un momento de sorpresa, se encontró sonriendo también. Fue un momento de levedad, de normalidad, que los unió más que cualquier reunión estratégica. En ese instante, no eran el CEO y la cocinera. Eran solo dos personas compartiendo un momento ridículo y perfecto. La noche antes del evento, encontraron un momento de calma. Estaban sentados en el suelo de la cocina de Clara, rodeados de listas y cajas, demasiado cansados para moverse. «Gracias», dijo ella en voz baja, por
¿Y qué?, preguntó él. Por verlo, por ver algo en mi comida cuando nadie más lo hizo. Rafael la miró y su habitual máscara de control se desvaneció por completo. Yo debería darte las gracias a ti, respondió con una honestidad brutal, por recordarme cómo sabe la comida de verdad. Se quedaron en silencio, un entendimiento profundo pasando entre ellos. Mañana se enfrentarían a la batalla de sus vidas, pero en ese momento, en esa pequeña cocina, ya se sentían ganadores. El día del evento amaneció con un cielo azul y despejado sobre Madrid, un presagio que Clara quiso interpretar como una buena señal. En las modernas y asépticas cocinas del lugar del evento, una espectacular promoción de lujo en la finca, el ambiente era de una tensión eléctrica y esperanzadora. Su pequeño equipo, contratado para la ocasión, se movía con una sincronización casi perfecta, picando, cociendo y preparando bajo su atenta dirección. Cada detalle había sido meticulosamente planeado junto a Rafael. Los aromas de las hierbas frescas y los caldos de cocción lenta llenaban el aire, un testimonio del trabajo de las últimas semanas. Por primera vez, Clara sintió una oleada de confianza. Todo estaba saliendo bien. Se permitió soñar, solo por un momento, con el éxito, con el alivio en el rostro de su padre. La calma se rompió a las 5 de la tarde, apenas 3 horas antes de que llegaran los primeros invitados. El teléfono de Clara sonó, y en la pantalla apareció el nombre del proveedor de carne, el hombre que debía entregar la pieza central del menú, el exquisito rabo de toro seleccionado personalmente por ella. Clara, lo siento de corazón, dijo el hombre al otro lado de la línea, su voz teñida de una falsa aflicción. Ha habido un problema con la cámara frigorífica principal esta mañana, un fallo eléctrico. Toda la mercancía se ha echado a perder. No tenemos nada que podamos enviarles. La excusa era tan endeble, tan convenientemente catastrófica, que a Clara se le heló la sangre en las venas. Sabía con una certeza absoluta y devastadora que aquello no era un accidente, era un ataque. El mundo de Clara se desmoronó en un instante. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Apoyó una mano en la encimera de acero inoxidable para no caerse, su mente corriendo a 1000 por hora. Solo una persona tenía el poder y la malicia para orquestar algo así con tanta precisión: Verónica Mendoza. Era un golpe maestro, un sabotaje sutil e imposible de rastrear que la dejaba completamente indefensa. Miró a su alrededor, a su equipo que ahora la observaba con preocupación, y el peso de la catástrofe la aplastó. Su sueño se estaba convirtiendo en cenizas una vez más, pero esta vez el fuego no solo la consumiría a ella, arrastraría a Rafael consigo, destruiría la carrera del único hombre que había creído en ella. La culpa fue un ácido que le quemó la garganta. Todo era por ella. La audaz apuesta de Rafael, su reputación, el futuro de su compañía, todo estaba a punto de ser aniquilado por su culpa. No podía permitirlo, no podía ser la causa de su ruina. Con los ojos anegados en lágrimas de pura desesperación, marcó su número. Rafael contestó al segundo tono. Su voz sonaba distante en medio de lo que parecía una reunión importante. Rafael, sollozó ella, incapaz de contener la angustia. Lo siento mucho. Tienes que cancelarlo todo. Verónica, has saboteado el ingrediente principal. No hay plato principal. Su voz se rompió. No puedo dejar que te destruyan por mí. Me rindo. Por favor, sálvate tú. Rafael, sentado en la cabecera de una mesa, rodeado por los inversores más importantes del proyecto, escuchó el pánico y la derrota en la voz de Clara. Sintió cada una de sus palabras como un golpe físico. Miró los rostros expectantes de los hombres que tenían el poder de asegurar el futuro de su empresa o de hundirlo. Su manual de instrucciones vital le gritaba que minimizara los daños, que cortara las pérdidas, que sacrificara a Clara para...
salvarse a sí mismo, tal y como ella le estaba pidiendo. Era la jugada lógica, la decisión que el Rafael de hace un mes habría tomado sin dudarlo. Pero algo fundamental dentro de él había cambiado. La idea de abandonarla a la victoria de Verónica le resultaba físicamente insoportable. La imagen del rostro de Clara, su pasión en la cocina, su vulnerabilidad en el mercado, su risa cubierta de harina, pasó por su mente en un instante. En ese momento, tomó una decisión. No una decisión empresarial, sino una decisión personal que definiría quién era realmente. El control, el poder, el dinero, todo pareció perder su brillo frente a la cruda injusticia de la situación. Se dio cuenta de que ganar a cualquier precio no significaba nada si en el proceso perdía la única cosa auténtica que había encontrado en años. Su lealtad ya no pertenecía a la sala de juntas, sino a la mujer al otro lado del teléfono. Su transformación estaba completa. Escúchame bien, Clara. No te vas a rendir. No nos vamos a rendir, dijo con una calma y una autoridad que la dejaron sin aliento. Luego se puso de pie, interrumpiendo a uno de los inversores que había empezado a hablar. Señores, les pido mis más sinceras disculpas, anunció, su voz resonando en el tenso silencio de la sala. Ha surgido una crisis operativa de carácter urgente que requiere mi atención personal e inmediata. La reunión queda aplazada hasta nuevo aviso. Sin ofrecer más explicaciones, y ante la mirada atónita de todos, se giró y salió de la sala, dejando atrás el acuerdo multimillonario más importante de su carrera para correr hacia un desastre casi seguro. A kilómetros de distancia, Verónica Mendoza recibió un mensaje en su teléfono. Ha salido. Ha abandonado a los inversores. Una sonrisa lenta y triunfal se dibujó en su rostro. El plan había funcionado incluso mejor de lo que había previsto. Rafael no solo había demostrado ser un mal estratega al asociarse con una novata, sino que ahora había probado ser un líder impulsivo e inestable, incapaz de gestionar la presión. Su caída era inminente y ella estaría allí para recoger los pedazos y ascender al trono que creía merecer. Con una sensación de victoria embriagadora, decidió que iría personalmente al evento. Quería saborear el fracaso de ambos, ser testigo presencial de la demolición final de su rival. Cuando Rafael irrumpió en la cocina del evento, encontró la escena que esperaba. Un equipo desmoralizado y a una Clara pálida y derrotada, sentada en un rincón. Ignoró a los demás y fue directo hacia ella. La tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. «Mírame, Clara, esto no ha terminado», dijo con una intensidad feroz. «Olvida el evento, olvida a los inversores. Piensa, estás en tu cocina, se ha acabado un ingrediente. ¿Qué haría la mujer que conocí? ¿Qué haría tu abuela? Te rendirías y dejarías a tus invitados sin cenar». Sus palabras fueron como un desfibrilador para el corazón de Clara, una sacudida que la arrancó de su parálisis. La esperanza, pequeña pero tenaz, comenzó a parpadear de nuevo. La desesperación se transformó en una adrenalina febril. Se pusieron de pie, sus mentes corriendo a una velocidad vertiginosa. No hay rabo de toro, pero tenemos verduras, tenemos harina, tenemos fondos. Comenzó Clara, su cerebro culinario reiniciándose. Podemos hacer un guiso de última hora, algo potente, sabroso, o unas carrilleras si encontramos un proveedor que pueda entregar en una hora. Rafael sacó su teléfono. Olvida a Patty Bell, los proveedores. Dime qué necesitas, usaré mi logística. De repente no era un CEO, era un jefe de operaciones en modo de crisis. La catástrofe los había despojado de sus roles, forjándolos en un equipo de dos, un comando de emergencia luchando contra el reloj por una causa común. Mientras Clara rediseñaba el menú sobre la marcha, garabateando ideas en una servilleta, Rafael desató su propio poder.
Su teléfono se convirtió en una varita mágica. Llamó al gerente del restaurante más exclusivo de Madrid, un cliente suyo, y le exigió un préstamo de sus mejores carrilleras de cerdo ibérico. «Es una emergencia. Te debo una muy grande», dijo con un tono que no admitía negativas. Movilizó a uno de sus choferes para que cruzara la ciudad a toda velocidad. Organizó la compra de verduras en un mercado gourmet cercano. Gestionó la crisis con la misma eficiencia brutal con la que gestionaba sus proyectos de construcción, convirtiendo el caos en un plan de acción perfectamente orquestado. En Nino, la cocina, el ambiente cambió radicalmente. La energía de Rafael y la renovada determinación de Clara contagiaron al resto del equipo. El pánico fue reemplazado por una concentración febril. Se movían con un propósito renovado, cortando, salteando, hirviendo. Clara, liberada de la presión de la receta original, encontró una nueva creatividad. Estaba improvisando, cocinando desde el instinto, desde el corazón, como lo hacía en su pequeña cocina de Malasaña. Verónica, que había entrado sigilosamente para observar el desastre, se quedó atónita al ver la escena. No había caos, sino una sinfonía de trabajo en equipo. Vio a Rafael sin chaqueta y con las mangas remangadas, coordinando entregas mientras Clara dirigía los fogones con la autoridad de un general. Su sonrisa de victoria se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y rabia. Una hora más tarde, los platos comenzaron a salir de la cocina. Eran diferentes al menú planeado, pero eran espectaculares. Unas carrilleras ibéricas estofadas en vino tinto sobre un puré de patata sedoso, un plato que hablaba de resiliencia y de ingenio. Los invitados, ajenos al drama que se había vivido, probaban la comida y sus rostros se iluminaban de placer. Los murmullos que llegaban a la cocina ya no eran de impaciencia, sino de deleite. Clara, exhausta pero exultante, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de alivio y de un orgullo abrumador. Lo habían conseguido. Habían convertido un sabotaje en una obra de arte culinaria. Llegó el momento del discurso. Rafael subió al escenario, su aspecto impecable de nuevo, aunque quienes lo conocían bien podían ver una nueva luz en sus ojos. Miró a la multitud de inversores, clientes y periodistas. Verónica estaba en primera fila, su rostro una máscara de fría compostura que apenas ocultaba su furia. Rafael ignoró por completo el discurso preparado en el teleprompter. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz tranquila pero cargada de una nueva resonancia. «Esta noche mi intención era hablarles sobre el futuro del lujo, sobre edificios y sobre inversiones. Pero en las últimas horas he aprendido una lección mucho más valiosa sobre lo que realmente significa construir algo que perdure». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Creemos que el valor reside en la perfección, en planes que se ejecutan sin fallos. Pero el verdadero valor, el carácter real, no se revela en la ausencia de problemas, sino en cómo respondemos a ellos», continuó, su mirada recorriendo a la audiencia hasta detenerse en Verónica. «El valor es la resiliencia, es la creatividad que nace de la adversidad, es la integridad que se niega a ser destruida por el sabotaje encubierto». El aire en la sala se volvió denso. La acusación era velada pero directa, y todos los que importaban entendieron el mensaje. Verónica palideció visiblemente. «Esta noche», prosiguió Rafael, su voz elevándose con pasión, «nuestro evento fue atacado en su corazón. Nuestro plan fue destrozado deliberadamente con la intención de humillarnos y hacernos fracasar». Un murmullo recorrió la sala. Pero lo que nuestros adversarios no entienden es que el talento genuino no se puede sabotear. La pasión no se puede cancelar. Se giró hacia la entrada de la cocina y su rostro se suavizó. «Clara, ¿podrías subir al escenario, por favor?».
La llamada la tomó por sorpresa, pero las miradas de su equipo la empujaron hacia adelante. Caminó hacia el escenario como en un sueño. Clara subió los escalones, sus mejillas sonrojadas bajo la luz de los focos. Rafael le tendió la mano y cuando sus dedos se entrelazaron, una corriente de energía y seguridad la recorrió. Él no la soltó. Se giró hacia la audiencia, levantando sus manos unidas como el trofeo de una victoria compartida. «Esta es Clara Martín», anunció con orgullo. «La mujer cuyo talento, coraje e integridad no solo han salvado esta noche, sino que representan el nuevo alma de Constructora Torres. La cocina con afecto es el futuro que quiero construir». La declaración fue un trueno que resonó en todo el salón. «Por eso», continuó Rafael, su voz alcanzando el clímax, «me enorgullece anunciar que esto no es un evento de una noche. A partir de hoy, Cocina con Afecto, la empresa de Clara Martín, se convierte en la proveedora oficial y socia estratégica a largo plazo para todos los comedores y eventos de Constructora Torres». La sorpresa inicial de los inversores se transformó rápidamente en comprensión. Vieron la jugada maestra, una historia increíble de superación, un ángulo de marketing irresistible, un CEO que convertía un ataque en un triunfo de relaciones públicas. El aplauso comenzó, primero tímidamente y luego con una fuerza estruendosa que llenó el lugar. Clara lo miró, sus ojos brillantes de lágrimas, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Él le había devuelto su dignidad, no en secreto, sino públicamente, convirtiendo su mayor humillación en su mayor victoria. Rafael se inclinó hacia ella y le susurró al oído solo para que ella lo oyera por encima de los aplausos. «Te lo dije, la autenticidad es el activo más valioso». En medio del escenario, bajo la mirada de todos, ya no eran el CEO y la cocinera. Eran dos personas que habían arriesgado todo el uno por el otro y habían ganado. Verónica Mendoza observaba la escena desde su asiento, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente. Su plan no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra de una manera espectacular. Había intentado exponer a Rafael como un líder débil y emocional, y en su lugar, él se había revelado como un estratega brillante y un hombre de una lealtad inquebrantable. Había intentado destruir a Clara y en su lugar la había catapultado al estrellato. Se dio cuenta de que había subestimado no solo el talento de Clara, sino, y más importante, la profunda conexión que había nacido entre ellos. Estaba aislada, expuesta y derrotada. Se levantó y se marchó en Millennium. Silencio, su salida apenas notada en medio de la ovación. El aplauso continuó durante lo que pareció una eternidad. Clara, aún en el escenario, sentía la mano de Rafael firmemente sujeta a la suya, un ancla en un mar de emociones abrumadoras. Vio a su equipo vitoreando desde la puerta de la cocina, vio a los inversores sonriendo y asintiendo, vio a los periodistas tomando notas frenéticamente. Todo el dolor, el miedo y la humillación de las últimas semanas se disolvieron, reemplazados por una sensación de gratitud tan inmensa que casi la ahogaba. Miró a Rafael, al hombre que había arriesgado su imperio por ella, y supo con una certeza absoluta que su vida y la de él acababan de cambiar para siempre. La apuesta había sido pagada con creces. Cuando los últimos aplausos se extinguieron y los invitados comenzaron a dispersarse, Rafael guió a Clara lejos de la multitud hacia una terraza tranquila que daba a los jardines iluminados. La adrenalina de la noche comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un agotamiento profundo y una sensación de victoria compartida tan intensa que era casi palpable. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente respirando el aire fresco de la noche, el sonido de la fiesta ahora un murmullo distante. «Lo hicimos»,
susurró Clara, su voz todavía temblando por la emoción. Rafael se giró para mirarla, una sonrisa suave en sus labios, una que ella rara vez había visto. No, Clara, la corrigió con gentileza. Tú lo hiciste. Yo solo me aseguré de que el mundo entero lo viera. En esa simple frase redefinió su relación para siempre, no como un rescate, sino como una alianza de iguales. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia del incidente de la finca se convirtió en la comidilla del mundo empresarial de Madrid. Los medios de comunicación no hablaban de un catering fallido, sino de la brillantez estratégica de un CEO que había convertido un sabotaje en una poderosa campaña de marketing sobre la autenticidad. Las acciones de Constructora Torres subieron, y el Consejo de Administración, viendo los resultados, le dio a Rafael un respaldo unánime y entusiasta. Verónica Mendoza fue invitada discretamente a presentar su dimisión. Su caída fue tan silenciosa y eficiente como el sabotaje que había planeado. El sistema, que una vez la protegió, la expulsó sin contemplaciones, demostrando que la lealtad en ese mundo solo pertenecía al éxito. Para Clara, el éxito tuvo un sabor mucho más dulce y personal. Con el primer y sustancial pago del contrato de Constructora Torres, aseguró la mejor terapia de rehabilitación para su padre durante los próximos años. El peso financiero que la había oprimido durante tanto tiempo se desvaneció, reemplazado por una ligereza que casi la hacía flotar. Durante una visita a la clínica, su padre, que ya daba sus primeros pasos con la ayuda de un andador, la miró con lágrimas de orgullo en los ojos. «No estoy orgulloso por el dinero, hija mía», le dijo con la voz quebrada. «Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Nunca dejaste que te pisotearan». Esa fue para Clara la verdadera recompensa, la validación que realmente importaba. 6 meses después, el sol de una tarde de primavera doraba las calles de Madrid. En una esquina encantadora del barrio de Chamberí, un nuevo local se preparaba para su noche de inauguración. La fachada de ladrillo visto estaba adornada con plantas trepadoras y un elegante letrero de hierro forjado que decía «Afectiva». Dentro, Clara Martín, ahora una empresaria segura de sí misma y una chef respetada, daba las últimas instrucciones a su personal. Ya no había rastro de la asistente administrativa asustada ni de la cocinera humillada. Se movía con una gracia y una autoridad que emanaban de una confianza ganada a pulso. Había construido su sueño, no sobre los cimientos del mundo que la había rechazado, sino sobre los suyos propios. La noche de la inauguración, afectiva, bullía de vida. El restaurante estaba lleno de una mezcla ecléctica de amigos, familiares, críticos gastronómicos y algunos de los antiguos clientes de Rafael, ahora devotos de la cocina de Clara. El ambiente era cálido, acogedor y genuinamente feliz. Clara, radiante con un vestido sencillo pero elegante, se movía entre las mesas, recibiendo abrazos y felicitaciones. Cada rincón del restaurante, desde los platos de cerámica artesanal hasta las flores silvestres en las mesas, reflejaba su filosofía. El lujo no estaba en la opulencia, sino en el cuidado, en la historia detrás de cada detalle. Era la materialización de su alma, un lugar donde la comida no solo alimentaba el cuerpo, sino también el corazón. Rafael no entró por la puerta principal. Apareció discretamente por la entrada de la cocina, evitando el alboroto del salón. No llevaba su habitual traje de CEO, sino una camisa de lino de color claro con las mangas remangadas hasta los codos y unos pantalones oscuros. Su muñeca izquierda estaba desnuda. El costoso reloj, aquel símbolo de su control y su estatus, había desaparecido, reemplazado por la simplicidad de quien ya no necesita una armadura. Miró a su alrededor, a la caótica pero organizada danza de la cocina,
y una sonrisa genuina y relajada iluminó su rostro. Ya no era un extraño en este mundo, se había convertido en parte de su ecosistema. Clara lo vio y su corazón dio un vuelco. Se acercó a él, sorteando a los cocineros. «¿Qué haces aquí atrás? Deberías estar ahí fuera», presumiendo de ser el inversor. «El principal», bromeó ella. Él se encogió de hombros, su mirada llena de una calidez que ya le era familiar. «Vi unas cajas que necesitaban moverse. Quería asegurarme de que mi inversión estuviera bien gestionada a todos los niveles», respondió él, su tono burlón pero sus ojos serios. El intercambio fácil, la cómoda intimidad entre ellos, hablaba de meses de una relación que había florecido lejos de las salas de juntas y los eventos de gala, en la normalidad de las cenas compartidas y las conversaciones nocturnas. La atrajo suavemente hacia un pequeño rincón junto a la despensa, creando una burbuja de calma en medio del ajetreo. «Estoy tan increíblemente orgulloso de ti, Clara», dijo en voz baja, su tono cargado de una emoción sincera. «Has construido todo esto. Es real, es tuyo». Ella lo miró, sus ojos brillando. «Nunca lo habría hecho sin ti. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho». Él negó con la cabeza. «Yo no te di el talento, ni el coraje. Eso ya estaba ahí. Tú no necesitabas que te enseñara a ser valiente, Clara. Solo necesitabas que alguien te sostuviera un espejo para que pudieras verlo tú misma». Y entonces, en ese rincón tranquilo de la cocina, con el aroma del pan recién horneado y las hierbas frescas flotando en el aire, el ruido del restaurante se desvaneció por completo. Rafael le acarició la mejilla, su pulgar trazando suavemente su pómulo. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino uno de llegada, de reconocimiento. Fue un beso lento, profundo y lleno de un afecto que había crecido y madurado con el tiempo. Era la confirmación silenciosa de todo lo que se habían convertido el uno para el otro. Socios, confidentes, amigos y finalmente amantes. Era la promesa de un futuro que construirían juntos. Un plato cocinado a fuego lento, con paciencia y con mucho, mucho afecto. Unos minutos más tarde, salieron de la cocina, cogidos de la mano. Se detuvieron en el umbral, observando el salón vibrante de su restaurante. Él ya no era el tiburón cínico de la Castellana y ella ya no era la cocinera invisible de Malasaña. Eran simplemente Rafael y Clara. Dos personas que habían arriesgado todo y en el proceso habían descubierto que el verdadero sabor del éxito no era el poder, ni la perfección, ni la venganza. Era algo mucho más simple y a la vez infinitamente más rico. La autenticidad que se comparte, la vulnerabilidad que se protege mutuamente y la innegable y deliciosa recompensa de encontrar alguien que valora tu alma tanto como tu talento. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer en el amor otra vez.